Listo. Entonces, la idea es, con un ejercicio, explicarles esto. Entonces, parecido a lo que teníamos en el ejercicio que nos trajo Nicolás. Una fuente alimenta a esto, ¿no? Es más, lo voy a dibujar de esta manera para que se parezca aún más al ejercicio que trajo Nicolás. Una fuente que alimenta, peor, bueno, una resistencia y una bobina. Entonces, aquí tenemos una fuente de alterna que se simboliza con el más menos y se acostumbra, aunque no es necesario, colocarle como una ondita seno, ¿cierto? Y decimos, aquí hay un VDT, mire que ya se habla de VDT, o sea, un voltaje en función del tiempo. Y esa fuente alimenta, perdón, esa fuente alimenta a, a una resistencia con una bobina. Entonces, alimenta a una R con una L, con una bobina. Bueno, ese es el circuito. Ese es el circuito. Una fuente que me alimenta a una resistencia con una bobina. ¿Cuál es la respuesta? Cuando hablamos de que vamos a hallar la respuesta del circuito, o sea, lo que me interesa como respuesta es hallar la I que pasa por ese circuito, o sea, la I de T. Obviamente un circuito serie, ¿no, muchachos? Entonces ahí es la misma que pasa por la resistencia, la misma que pasa por la bobina, es la misma que pasa por la fuente. Entonces, mire de dónde parte todo. Nos dicen que ese voltaje es un Vm cos, yo voy a trabajar con cos omega t volt. Y de una vez sería interesante que ustedes copien por ahí tarea. ¿Qué pasa si hubiese sido sen? No cos, sino sen. Recuerda que le explicaba que nos lo pueden dar en función seno o en función coseno. Bien. Entonces nos dicen, mire, la fuente es Bm cos omega t. Recuerden, simplemente por recordar, esto es lo que llamamos el valor máximo o el valor pico, que es obviamente cuando el coseno valga 1 es el valor más grande que puede obtener el voltaje, que sería el famoso Bm, valor máximo, valor pico. Recuerden que esta es omega, que es la frecuencia angular, que la damos en radianes por segundo. Y bueno, y desde ya observen que nos están diciendo que el ángulo de la fuente, o sea, el ángulo del voltaje es cero, porque mire que no me dieron más nada, sino omega t simplemente. Entenderán, muchachos, esto sobra, pero lo voy a copiar, que me pudieron haber dicho B de t igual a Bm coseno paréntesis de omega t más cero, ¿cierto? Más 0 grados. Ese es simplemente para que tengan presente que por facilidad del ejemplo, el voltaje está a 0 grados. El voltaje está a 0 grados. ¿Y qué es lo que vamos a hallar en el circuito? La respuesta. ¿Y qué es la respuesta? Oye, ¿cuánta corriente pasa por el circuito? Entonces, lo que podemos decir es que, sin lugar a dudas, la corriente que pasa por ese circuito, la corriente que pasa por ese circuito es una IM, o sea, una corriente máxima por el coseno de omega t más un ángulo, pi. Y todo esto serían amperes. ¿A qué voy? Jóvenes, esto es lo que siempre se dice no, esto es lo que siempre tenemos conceptualmente. Las respuestas son de la misma forma de la excitación. En otras palabras, lo que ustedes se pregunten en un circuito tiene la misma forma de las fuentes que alimentan el circuito. ¿Me explico? Si ustedes tienen un circuito alimentado con fuentes de continua, pues todos los voltajes y corrientes que ustedes calculen en el circuito van a ser de continua. Y si el circuito es alimentado por fuentes de alterna, pues todas las corrientes y voltajes de ese circuito van a ser de corriente alterna. O sea, es imposible, muchachos, que ustedes alimenten un circuito con 120 volts de continua y por allá les aparezca una I, 5 coseno y dice, ¿cómo así que la corriente va a ser de alterna si la fuente es de continua? Si la fuente es exponencial, como ustedes lo han visto y lo han visto en los transitorios, sí, que prácticamente que es una fuente exponencial, un capacitor cargado o una bobina cargada, eso es como una fuente exponencial. Si la fuente es exponencial,
los I y los B que tengan en el circuito van a ser exponenciales. Entonces, las respuestas son de la misma forma de la excitación, o sea, de la misma forma de la fuente. Entonces, si la fuente es de alterna, esperamos que la corriente sea de alterna y como la corriente es de alterna tendrá esta forma, la forma era esa. Esa será la forma de la corriente que va a circular por ese circuito. ¿Y qué es una forma de alterna? Pues un valor máximo, un coseno, una frecuencia y un ángulo. Ah, pero es que el ángulo nos puede, sí, precisamente jóvenes, no sé si ustedes me entiendan desde ahora, que la clave es hallar cuánto es el IM y la clave es hallar cuánto es el phi, porque lo demás es la función coseno, que es una función, y lo otro es la frecuencia, pero la frecuencia es la misma, o sea, la frecuencia me lo dio la fuente. O sea, ¿a qué frecuencia trabaja el circuito? Pues a la frecuencia de la fuente. Entonces la frecuencia no cambia, no hay que calcularla. Simplemente la frecuencia, digamos, se conoce. Entonces, si ustedes observan en la expresión de I, que es lo que vamos a hallar, lo que nos interesa es saber cuánto es la I máxima y cuánto es el ángulo de esa I. Apenas tengamos esos dos datos, ya tenemos toda la I. Bueno, entonces, espero me vayan siguiendo. Entonces, de dónde partió el ejercicio? Esto es lo que nos dan, esto es lo que nos dan. El voltaje de la fuente, que a ese voltaje, o sea, esa fuente me alimenta una resistencia con una bobina. ¿Y qué es lo que vamos a preguntar? Dice, oye, ¿usted me puede hallar cómo es la I? Dice, ah, bueno, sí, vamos a hallar la I. Pero yo sé de antemano que la I es de alterna, entonces yo sé de antemano que la I tiene una IM, o sea, un valor pico, un valor máximo, coseno de omega t, la misma frecuencia por el tiempo, y más o menos un ángulo. ¿Cuánto? Pues no sé, puede ser 0, puede ser más 20, puede ser menos 10, puede ser cualquier valor. Bueno, entonces vamos a trabajar eso. Jóvenes, entonces empezamos. Si hacemos un LDK, si hacemos un LDK en ese circuito, me quedaría menos B, ¿sí o no? Menos B, si quieres menos B de T, bueno, menos B, más el voltaje en la resistencia, más el voltaje en la bobina igual a cero, ¿sí o no? Entenderán ustedes que si la I va así, esa I me produce un más menos aquí en la resistencia y esa I me produce un más menos aquí en la bobina. Este es el que llamamos BR y este es el que llamamos BL. Entonces simplemente hice un LBK donde hago menos B más BR más BL igual a cero. Bien. Entonces, ¿qué me va quedando? Bueno, si quieres la acomodo aquí un poquitico, que BR más BL, pues obviamente es igual al B de la fuente. Y aquí es donde viene ya circuitos. ¿Quién es el voltaje en la resistencia? Pues obviamente usted dice, no, ese no hay problema, ese es R por I, ¿sí o no? Pues ley de Ohm, voltaje igual a I por R o R por I, ese es el voltaje en la resistencia, más voltaje en la bobina. Dice, ay, el voltaje en la bobina, ¿cómo es el voltaje en una bobina? Dice, no, eso ya también, eso es L de I de T. Entonces dice, claro, el voltaje en una bobina es L de I de T. Entonces, L de I de T. Y todo esto igual a B. Todo esto igual a B. Entonces, esto salió de un LBK y esto salió de conocer cómo los voltajes en la resistencia y cómo el voltaje en la bobina. Ahora sí viene el trabajo matemático, porque ahora es matemática. Ya, esto eran los circuitos, hacer un LBK. Ahora me dice R por I, pero ¿quién es la I? Dice, ah, la I que yo supuse es una IM coseno de omega t. Aquí cambio porque aquí me toca omega t más phi más L por la derivada con respecto al tiempo de I, pero esa I es una IM cos omega t más phi. Y todo esto igual a B y ese B es un BM cos omega t. Eso es lo que tenemos por ahora. Y espero que me vayan entendiendo, jóvenes, si no me preguntan antes de ir, porque aquí es donde viene toda la explicación. Bueno, pero ¿qué sucedió con la I? Que resulta que matemáticamente, ¿cierto?
es donde viene aquí el trabajo, que habíamos dicho que I era igual a IM cos omega t más un ángulo. Pero aquí necesitamos trabajar una identidad trigonométrica porque tengo el coseno de la suma de dos ángulos, coseno de alfa más coseno de beta. Aquí de pronto pongo aquí un pequeño paréntesis. El cos de alfa más beta, jóvenes, intento recordar, esto creo que es cos cos, o sea, cos alfa, cos beta, menos sen, o sea, menos sen alfa, sen beta. Les voy a aplicar esa identidad, una identidad trigonométrica, porque es que aquí tengo alfa y aquí tengo beta, ¿me están entendiendo? Entonces me queda que la I de t que es supuesto, esta no es que la esté calculando todavía, y no, esta fue la que yo supuse que así era. La I de t me quedaría IM, ¿sí o no? Cos, entonces, cos omega t, cos phi, menos IM sen, entonces sen omega t, sen phi. Simplemente estoy aplicando una identidad para decir, y miren y préstenme la atención y aquí les pregunto si me van siguiendo. Voy a decir que I de t es un A1 cos omega t más A2 sen omega t. Jóvenes, ¿qué hice ahí? De la expresión de arriba pasé a esta. ¿Qué se dan de cuenta? ¿Que hice qué? Pues como un cambio variable, ¿sí o no? Hice una sustitución ahí por otras letras, por otras variables. ¿Cuál es esa sustitución? ¿Alguien me puede decir a quién llamé A1? ¿A quién le di el nombre de A1? Ahí m por coseno de... Eso es phi. Phi. Eso, entonces, a IM por coseno de phi. ¿Y por qué? Porque IM es un valor, es un número, 5, 10, 20. Y el cos phi también es un número, o sea, quiero decir, no depende del tiempo. Porque phi es un ángulo, 30, 20, menos 10, no importa, pero es un número. Entonces, IM y cos phi son números, son constantes. Entonces, la metí en una constante A1. ¿Y a quién le di el nombre de la constante A2? ¿A quién llamé A2? Ahí m seno de phi. ¿Qué más? ¿Solo eso? ¿A quién le di el Ah, no, nombre de aún A2? menos. Menos Menos. Eso, uno. a Claro. menos, a menos IM seno de phi. O sea, repito, jóvenes, simplemente hice un cambio de variable. ¿Sí? Listo. Entonces, lo que les propongo es, ahora, en lugar de trabajar de esta manera, o sea, en lugar de trabajar así, con el cos de la suma y aquí un cos de la suma, trabajemos con esta corriente, que es la misma, simplemente con un cambio variable. Entonces, paso aquí a la derecha del tablero, muchachos. Entonces, ¿qué me va quedando? Aquí. Entonces, me va quedando lo siguiente. Que tenía esta ecuación, ¿no? Recuerden que esta ecuación era la del LBK. Entonces tenía R por I, pero ahora voy a cambiarla ahí ya no por la anterior, sino por esta. R por A1 cos omega t más A2 sen omega t. Esa era la R por I. Más L por la derivada de I. Pero ¿quién es la I? La que le estoy diciendo, A1 cos omega t más A2 sen omega t. Y todo esto igual a BM cos omega t. Bueno, lo pude haber puesto arriba, creí que no me cabía aquí en el tablero. Pero todo esto igual a BM cos omega t. Entonces, desarrollo los paréntesis. ¿Qué me queda? R A1 cos omega t más R A2 sen omega t más. Aquí tenemos que derivar, jóvenes. Tenemos que derivar y espero que ustedes lo tengan presente. Y es obviamente una suma, ¿no? Entonces,
derivar la derivada de esto, entenderán muchachos que derivamos primero el A1 cos y luego el A2 seno. A ver muchachos, por el micrófono, alguno de ustedes, ¿cómo me queda L? L es la constante, entonces L por la derivada respecto al tiempo de A1 coseno omega t, ¿eso qué me da? A1 seno, de menos seno. Eso, menos. Entonces, aquí Ujú. cambio este más por un menos, ¿sí o no? Y aquí me quedaría A1 seno de omega t, no más, Y y por por omega, ¿no? Por omega. W. Exacto. Ujú. Ahora, más la otra derivada. ¿Cuánto me quedaría L, porque L es la constante, L por la derivada de A2 seno omega t de t? ¿Esa qué me queda? Cos por A2 omega. coseno omega. Ujú. A2 cos omega t por otra omega, ¿sí o no? Sí. Y Ujú. todo esto igual a Bm cos omega t. Bueno, entonces, eh, voy a factorizar lo que tenga, por ejemplo, cos. Entonces, cos omega t, ¿factor de quién? ¿Cierto, muchachos? ¿Factor de quién? De R a 1. ¿Qué más tiene coseno? Esto es sen, esta, más, aquí hay una omega por una L, la voy a poner aquí, omega por L, que sería omega por L, A2, A2, ¿sí o no? A2. Ah, no, hay otro coseno, el de jóvenes. Me- eh, meto acá menos BM. ¿Me están entendiendo? Menos BM, o sea, lo pongo para este lado de la igualdad. Y todo eso tiene coseno. Entonces, coseno tenía tiene coseno, este tiene coseno y este tiene coseno. Entonces factorizo el coseno y me queda esto. Por favor, me van revisando para no ir a cometer errores. Luego digo más, ¿qué tiene seno? Entonces seno de omega t, ¿factor de quién? Entonces de R por A2, ¿sí o no? ¿Quién tiene seno? Seno tiene este y este tiene seno. Entonces, R por A2 menos, ¿cierto? Menos omega L a 1. Y todo esto igual a 0, porque ya este BM lo traje para la izquierda de la igualdad. Entenderán que quedó cos por un paréntesis más sen por un paréntesis igual a 0. Lo que nos queda es que los paréntesis valgan 0. Entonces, lo que uno dice es, esto debe valer 0 y este paréntesis debe valer 0. ¿Sí o no, jóvenes? Para que la igualdad me quede igual a 0. Entonces, llamémoslo. De ahí, ¿qué hago? Pues que voy a colocar la segunda primero. RA2 menos omega L A1 es igual a 0, ¿cierto? O sea, cogí este, que es RA2 menos omega L A1. De aquí yo puedo despejar una A en función de la otra. Entonces, por ejemplo, ¿quién sería A1? ¿Cierto? Digamos A1 en función de A2. Entonces, A1 sería igual a R dividido en omega L por A2. ¿Sí me quedó bien este despeje? Entonces, aquí tendríamos a A1 en función de A2. Y de la otra tenemos que R por A1, ¿sí o no? Pero ¿quién es A1? A1 es la que acabé de hallar, que era R omega L A2 más, Profe, ¿sí? en aún nos falta un menos, creo. No porque la estoy despejando, la paso para el otro lado de la igualdad positiva. Y luego el omega L lo paso a dividir. ¿Sí, joven? ¿Me entendió? Esta parte la paso para la derecha. Esta parte la paso para la derecha. Pero Entonces pasa me a queda dividir. R. ¿Sí, le escucho? Pero pasa a dividir.
No, o sea, aquí me queda RA2 igual a omega LA1. Entonces de aquí despejo A1 es igual a RA2 dividido en omega L. ¿Sí me entendió? Ah, sí, profe, ya me di cuenta. Bien, perfecto, no importa. Síganme prestando atención que precisamente eso es lo que no quiero equivocarme porque entonces, ese A1 que está en función de A2 la estoy reemplazando en esta, ¿no? En esta. Entonces me queda R por A1, entonces R por otra R omega L A2 más omega L A2 menos BM, pero bueno, digamos que por ahora voy a colocar aquí y esto igual a BM, o sea, esta es la segunda igualdad. Entenderán que aquí me queda A2 factor de quién? A2 factor de R cuadrado sobre omega L más otra omega L y todo esto igual a BM. Factoricé la 2. Y acomodando un poquitico podríamos decir A2 que multiplica y aquí decir omega L y aquí decir R cuadrado más omega cuadrado L cuadrado, ¿cierto? O sea, hice la suma esa del fraccionario y esto igual a BM. Y por consiguiente, A2 sería igual a BM sobre lo del paréntesis, o sea, sobre R cuadrado más omega cuadrado, L cuadrado, esto sobre omega L. Y entonces, A2 es igual a omega L sobre R cuadrado más omega cuadrado, L cuadrado, ¿cierto? Por BM. Y aquí tengo cuánto vale el A2. Acabé de hallar el A2. Entonces, A2 es igual a omega L por BM sobre R cuadrado más omega cuadrado L cuadrado. Y como ya tenemos que A1 es SA2 por R dividido en omega L, muchachos, de esta misma expresión, como ya conozco A2, puedo hallar quién es el A1, ¿sí o no? ¿Quién sería el A1? Todo esto lo multiplico por R y lo divido por omega L, o sea, la omega L se me cancela. Entonces me queda que A1 sería R por BM sobre R cuadrado más omega cuadrado L cuadrado. Jóvenes, ¿me van siguiendo y vamos bien? ¿Saben de dónde estoy trabajando todo eso? ¿Todos me van siguiendo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces acabé de hallar A1 y A2 en función de omega, que es la frecuencia, en función de L, en función de la resistencia y en función del BM, que es la fuente. Pero digamos que quiero que me vayan siguiendo es que, digamos, entre comillas, sí, pero es que a usted no le interesaba A1, A2. ¿Qué es lo que me interesa a mí hallar en todo este ejercicio que le estoy planteando, señores? Lo que me interesa hallar es la I, esta. Esto es lo que yo quiero hallar, I, M, cos, omega, T más phi. Bueno, pero quiero que observen lo siguiente. Ya tengo A1 y A2. ¿Que quiénes eran estos, no, jóvenes? No pierdan de vista que A1 y A2 eran estos señores. Y entonces ya tengo A2 y tengo A1. Quiero que percaten en lo siguiente. ¿Qué da, qué me da si yo a A2 lo divido por A1? Miren estas. Si A2 lo divido por A1, ¿qué me queda? Creo que me queda WL sobre R. Sí, sí, pero en esta, acá, jóvenes, qué pena si no funciona. A1 vale esto, A2 vale esto, ¿qué me da la división de ellos dos? De A2 dividido por A1. Menos tangente Ah, de phi. Eso, entonces me queda menos tangente de phi. Ahora, ¿qué me da A2 dividido por A1 si miro estas? Que ahora sí es lo que me decía el compañero, queda, ¿me siguen?
¿O qué fue lo que me dijo el compañero hace un Sí, momento? señor. A2, A2 sobre A1, WL sobre R. eso, WL sobre R. Entonces, si ustedes observan, tengo que menos tangente de phi es igual a omega L sobre R, lo cual acabé de hallar el phi. ¿Quién es el phi? Menos tangente a la menos 1 o arcotangente que ustedes llaman. Entonces lo copio aquí un poquitico mejor. ¿Quién me queda el ángulo phi ese que no sabíamos? Menos tangente a la menos 1 de omega L dividido en R. Pues mire lo que nos dio el ángulo que nosotros le habíamos puesto a la corriente. Nos dio menos tangente a la menos 1 de omega L sobre R. Bien, bajo un momentico el tablero para tener un poquitico más de espacio. Listo. De nuevo, jóvenes, fíjense en esta, acá. ¿Qué me da? ¿Qué me da A1 al cuadrado más A2 al cuadrado? En esta. Si ustedes hacen A1 al cuadrado y le suman A2 al cuadrado, ¿qué da? A2 al cuadrado. Creo que da IM al cuadrado. Eso da IM al cuadrado. ¿Sí me están entendiendo, no? O sea, esta al cuadrado más esta al cuadrado me queda IM cuadrado. Y ahora A1 esta al cuadrado más esta al cuadrado, ¿qué me da? Bueno, da omega cuadrado, L cuadrado, BM cuadrado sobre el denominador al cuadrado, entonces R cuadrado, omega cuadrado, L cuadrado, todo esto al cuadrado. ¿Me van siguiendo, jóvenes? Más R cuadrado, BM cuadrado sobre R cuadrado más omega cuadrado, L cuadrado, todo al cuadrado. ¿Me van siguiendo? Lo cual puedo sumar, ¿cierto? Puedo sumar y decir que esto es R cuadrado más omega cuadrado, L cuadrado al cuadrado. Y aquí puedo factorizar el BM cuadrado, factor de R cuadrado más omega cuadrado, L cuadrado. Lo cual hace que este paréntesis se me cancele con este cuadrado. Y acabo de encontrar que IM cuadrado es igual a BM al cuadrado sobre R cuadrado más omega cuadrado L cuadrado. Por consiguiente, miren, el otro dato que me interesaba, la IM, o sea, la corriente máxima es igual a BM sobre la raíz cuadrada de R cuadrado más omega cuadrado L cuadrado. Acabé de hallar la IM, que era el otro dato que me interesaba encontrar. La IM. Joven, ¿me siguieron? Sí, señor. Listo. Muchachos, paso aquí a esta parte del tablero. Conociendo IM y conociendo phi, ya conozco, a ver, subo un momentico, jóvenes, observen, ya conozco la I. Esta I que me interesaba encontrar, ya la tengo todita. Entonces ya puedo decir, digamos que podría decir, respuesta, ¿usted quería la I? Sí, pues su I de T, la I que circula por el circuito, ¿cómo es? Una IM, pero ¿quién es la IM? La IM BM sobre la raíz cuadrada de R cuadrado más omega cuadrado por L cuadrado. Esa es la IM. Por el coseno, ¿sí o no? ¿De quién? De omega T la frecuencia más phi, ¿no? Este era el más phi. Ah, perdón. Este era el más phi. Entonces, más phi, pero ¿quién es más phi en este caso? Lo acabé de hallar. Menos, el phi es menos tangente a la menos 1 de omega L sobre R. Y dice, ya tiene toda la I. Todo esto son amperes.
y acabé de encontrar la corriente que circula por ese circuito. ¿Cómo es? Un valor máximo coseno de omega t más phi. ¿Pero quién es el máximo? Dice, no importa, ya lo encontré. El Bm. ¿Y quién es el Bm? El Bm es el valor máximo del voltaje. Divídalo por quién. Por la raíz cuadrada de quién? Del valor de la resistencia al cuadrado más la frecuencia al cuadrado multiplicado por el valor de la bobina al cuadrado. Ah, bien, coseno de omega t más un ángulo. Y dice, sí, pero en este caso el ángulo primero me dio negativo, que es donde viene ahorita la explicación. Me dio menos. ¿Menos cuánto? Un momentico. Tangente a la menos 1 del producto de omega por L, o sea, del producto de la frecuencia por la inductancia, por los henrios, dividido por los ohms, o sea, dividido por la resistencia. Con eso le hallo el ángulo. Entonces, muchachos, quiero que miren un poquitico esto. Hay varias cosas que necesito que queden supremamente claras de este ejemplo. Uno, ¿cómo era el circuito? El circuito era una fuente de alterna que para el ejemplo iba a 0 grados, iba a 0 grados. Esa fuente alimentaba a una resistencia en serie con una bobina, ¿sí o no? La fuente alimentaba todo eso. Ustedes si quieren, imagínense que metemos esto en una cajita. Pero, y la estoy intentando hacer así como en línea atrás. Entonces, la fuente alimentó a una cajita. ¿Y qué hay dentro de la caja para mi ejercicio? Dentro de la caja hay una resistencia en serie con una bobina. Ah, claro. La fuente alimentó una caja, pero lo que hay dentro de la caja es una resistencia en serie con una bobina. ¿Y eso qué me dio? Pues que si una fuente alimenta algo, va a circular corriente. ¿Y cómo va a ser esa corriente? Dice, pues mire que esa corriente es Bm sobre la raíz cuadrada de la resistencia al cuadrado más omega cuadrado, L cuadrado. Listo. Coseno, sí, una función coseno, o sea, la corriente es de alterna. ¿Coseno de quién? De omega t, más un ángulo. Y dice, sí, pero para este caso el ángulo me dio negativo, menos. Mire que me dio menos. ¿Menos cuánto? 20 grados. Dice, un momentico, lo que me dé el cálculo de quién. Le saco la tangente a la menos 1, o sea, la arcotangente del producto de la frecuencia por la bobina y lo divido por la resistencia. Ah, menos 15, menos 20, menos 50, menos algo. Bueno, hasta aquí, muchachos, hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Del desarrollo matemático. No, profe, todo bien. Bien, ahora sí vienen mis preguntas. Entonces, miren, miren una cosa que les aclaro en este instante. Jóvenes, miren que es un circuito muy sencillito, un circuitico serie, una fuente que me alimenta a una resistencia en serie con una bobina, o sea, un circuitico de 3 elementos. Realmente la fuente que alimenta a 2 elementos, una resistencia y una bobina conectados en serie. Y todo esto fue para hallar que la I que pasa por el circuito, que obviamente como es un serie, es la I que pasa por la fuente, la misma I que va por la resistencia, la misma I que va por la bobina, porque todo es un serie. Pero, miren el trabajo que se tuvo que desarrollar, miren toda la cantidad, digámoslo, de matemática que tuvo que hacerse. Mire que tuvo que hacerse en identidades trigonométricas, hubo que derivar, hubo que saber circuitos para hacer un LBK, hubo que hacer cambio de variables. Es decir, el trabajo matemático, en mi opinión, es demasiado para un circuitico tan pequeño. ¿Se imaginan este circuito más grande, con más elementos? Eso sería muy tedioso el trabajo. Entonces, primer dato, muchachos, que necesito que se percaten, que necesito que den de cuenta. Lo que acabé de hacer, este ejercicio, este ejemplo que acabé de desarrollar, es lo que llamamos
trabajamos en el dominio del tiempo. Mire que en todos lados aparece omega y se derivó con respecto al tiempo y las funciones eran omega t, o sea, todo fue en el dominio del tiempo. Cuando se trabaja en el dominio del tiempo, los circuitos alimentados con fuentes de alterna, o sea, los circuitos de corriente alterna, jóvenes, trabajar en el dominio del tiempo sería muy tedioso, muy complicado, muy complejo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en nuestros circuitos de alterna? Que los circuitos de corriente alterna no los vamos a trabajar en el dominio del tiempo porque sería muy complicado. No imposible, sino complicado, tedioso, mucha matemática, muchos cálculos, los circuitos en corriente alterna los vamos a trabajar en el dominio de la frecuencia, que es el siguiente pasito que viene. Trabajar los circuitos en el dominio de la frecuencia es igual de sencillo a como lo hacíamos en continua. Recuerden, jóvenes, que en continua uno nunca derivaba y nunca hacía identidades, ¿y sí me entienden? Entonces, trabajar los circuitos en el dominio de la frecuencia, ahí es donde cuando lleguemos a ese punto, ahí es cuando decimos, ah, es hacer lo mismo que hacíamos en continua. Y dice, sí, sí, es hacer lo mismo que hacíamos en continua. Por ahora no, porque lo trabajamos en el tiempo y miren la cantidad de trabajo que se tuvo que hacer para poder trabajar un ejercicio relativamente pequeño. Bueno, eso era el primer punto. Profe, ¿Sí le escucho? qué pena, sí, es que, o sea, no entendí por qué se tomó el voltaje. Se supone que el voltaje que decía era un seno de omega t, ¿cierto? Al- El voltaje lo puse con cos y por eso todo lo trabajé con cos, con coseno. pero el problema era con seno, ¿cierto, profe? Es que ahí me No, confundí. En el momento en el que el problema decía que el voltaje era un seno, la corriente era también un seno, y aquí está sí, con coseno, pero no está pues menos 90, ¿no? pero qué pena, usted me Me está haciendo refiero al referencia. problema que Nicolás compartió es este, ¿no? Ah, sí, sí, usted está haciendo referencia al ejercicio que compartió Sí, un señor. compañero. Bueno, entonces, dos cosas por ahora, dos cosas. Una, se van a dar de cuenta, se van a dar de cuenta ustedes que los resultados que obtengamos trabajando con coseno son los mismos resultados que vamos a obtener trabajando con seno. Pues entenderán, muchachos, ¿a qué me refiero? Que si trabajamos con función seno, pues la I de t me va a dar una I máxima seno de omega t más phi, ¿cierto? Porque si la fuente está en seno, digamos, mi respuesta estará en seno. Y si la fuente está en coseno, pues la respuesta que yo hallo está en coseno. Ahora, la podemos cambiar sumándole 90, restándole 90, si queremos. Pero lo que quiero decir es que, por ejemplo, yo dije aquí, la fuente era Bm cos. Dice, ah, pues voy a decir que la I es una Im cos. Entonces, tarea, tarea. ¿Cómo les dará la I si la fuente es Im seno de omega t? ¿Cómo les daría la I? Pues cuando hagan la tarea van a decir, pues si la fuente es Im seno de omega t, la corriente será Im seno de omega t más un phi. Bien, otra tarea. ¿Qué pasa si la fuente no va a 0 grados? Ejemplo, otra tarea. ¿Qué pasa si la fuente es B de t igual a Bm cos, paréntesis, omega t más teta, más alfa, más beta, cualquier ángulo? O sea que, ¿qué pasa si la fuente no va a 0, sino también va a un ángulo?
¿cómo sería la I si la fuente va a un ángulo? Bien, por ahora, por ahora, esto que acabé de desarrollar, así como lo hice, que puse función coseno, le puse a la fuente 0 grados, hallé una I, y al hallar la I supuse que tenía una IM y que esa I llevaría un ángulo y la acabamos de encontrar. Entonces, jóvenes, bajo un momentico para la segunda conclusión que quiero que observen de este ejercicio. Es más, el ejercicio me gasta mucho tiempo, llevo como 1 hora para hacer una I, pero me sirve muchísimo porque no se pierdan de vista que esta es la corriente que pasa por un circuito. Y vuelvo, dibujo el circuito solo para que lo tengan presente para no estar bajando y subiendo el tablero. Esa corriente es la corriente que pasó por un circuito así, ¿sí o no? Que tenía una resistencia, una bobina, y que aquí había un VDT, una fuente alterna. Y esa ahí, esa está ahí. Bien. Entonces, voy a colocar aquí casos como conclusiones, o vamos a analizar estos casos de ese circuito. Miren el primer caso, jóvenes. ¿Qué pasa en este circuito si trabajamos en corriente continua? O sea, ¿qué le pasaría a este circuito si la fuente no fuese de alterna, sino que fuese de continua? ¿Qué quiero decir con esto? Que si estamos trabajando en corriente continua, es como si la Profe, omega, la frecuencia valiera cero. ¿Sí, le escucho? disculpe, ahí también aplica para lo de en DC, cuando pues llega un punto en el que la bobina, como ya está cargada, entonces se comporta como corto. Sí, claro, para allá voy. ¿Qué pasa si este circuito, recuerden muchachos, lo copio aquí por aquí abajito, recuerden que para mí el BDT, o sea, la fuente era BM cos omega t, ¿sí o no? Esa era mi fuente de alterna, y esto eran volt. Entonces, pregunto, imaginen que estamos trabajando en continua, pero aquí viene un concepto, ¿qué es continua? Continua, corriente directa, es un caso particular de la alterna. Miren cómo es las cosas. Continua es un caso particular de la alterna. ¿Cuál particularidad? Pues que la frecuencia es cero. Recuerden que continua es una constante. Si la frecuencia es cero, pues no estamos en alterna, o sería una alterna de frecuencia cero. ¿Y qué es una alterna de frecuencia cero? Corriente continua. Por ejemplo, muchachos, si la frecuencia es cero, ¿cuánto es el voltaje de la fuente? ¿Me van siguiendo? Si la frecuencia son 0 radianes por segundo, ¿cuánto vale la fuente? BM. PM. BM. O sea, una constante, un continua. ¿Me van entendiendo? Y si la fuente vale BM, o sea, continua, ¿cuánto es la I que pasa por el circuito? ¿Me siguen, muchachos? ¿Qué corriente pasa por el circuito si estamos en continua, o sea, si la fuente vale BM y obviamente la frecuencia vale cero? ¿Qué corriente pasa por el circuito? Pues nos vamos a la expresión que acabamos de encontrar y hacemos omega igual a cero. ¿Me están entendiendo? Si hacemos omega igual a cero, ¿cuánto da la I? M sobre la impedancia. ¿Cuánto? ¿DM sobre quién?
M sobre R. R. BM sobre R, coseno de cuánto, ¿cuánto al coseno? ¿O queda solo BM sobre R o qué? Profe, daría 1, ¿no? Exacto, o sea que la I es esta. ¿Qué es BM sobre R? Un número, una constante. Pues si BM es un número, lo divido por R, que es un número, pues la I me da otro número. Entonces, es lo que les digo. Si la fuente es de continua, las respuestas son de continua. Y ahora sí lo que dice el compañero. ¿Qué le pasa a este circuito en corriente alterna? Recuerden que cuando empecé esta explicación en la clase pasada les decía que nosotros en este momento del curso estamos en estado estable, en estado permanente, en estado estacionario, en la forzada. Ya no nos interesa el análisis de transitorio, digamos en este momento del curso. ¿Qué le pasa a este circuito que tiene una fuente que alimenta una resistencia con una bobina, pero la fuente es de continua hacia la fuente vale BM en estado estable, en la forzada, cuando ya pasó el transitorio? ¿Qué es lo que le pasa al circuito? Que era lo que el compañero nos quería hacer ver. Que la bobina ya que, Qué pena, ¿puede repetir? sí. Nosotros los circuitos de alterna los estamos analizando en el momento que llamamos forzado, sea solo la forzada o estado estable o estado permanente o estado estacionario. Resulta que por estos análisis que estoy haciendo, estos casos, dije, bueno, ¿qué pasa si el circuito es alimentado por continua? Entonces, nos damos de cuenta que puedo utilizar el mismo análisis, o sea, yo puedo utilizar todo ese desarrollo diciéndole, pues póngale omega cero. Si usted a todo lo que hizo le pone una frecuencia de cero, pues la fuente se le convierte en continua, porque la fuente se convierte B igual a BM, una constante. Entonces me quedó un circuito de continua en el infinito, o sea, en la forzada, después de mucho tiempo. ¿Qué le pasa a un circuito en continua que alimenta una resistencia con una bobina después de mucho tiempo? O sea, en el estado estacionario, estable, todo eso que sabemos, forzado. ¿Qué le pasa al circuito? La bobina se carga y empieza a funcionar como un corto. Exacto, que la bobina se comporta como un corto. Si la bobina se comporta como un corto, ¿cuánta es la I que pasa por ese circuito en continua en la forzada? Q sobre R. BM sobre R, y fue lo que acabamos de encontrar, Sí. que la I es igual a BM sobre R. ¿Ve que todo nos cuadra, jóvenes? ¿Me están entendiendo? Ujú, sí, señor. Es más, esto es una prueba de que la continua es un caso particular de la alterna. Se van a dar de cuenta que si el BM lo hubiese expresado como función seno y solo le pongo seno de omega t, ¿qué pasa cuando omega valga cero? Que el B, ¿cuánto me valdría? ¿Me están entendiendo, muchachos? Sí, sería 0. Cero. Entonces Ujú. sería como que estoy alimentando un circuito con una fuente de cero. Y esto lo voy encaminando, que esta es otra de las razones por las cuales, muchachos, más adelante se van a dar de cuenta que nosotros vamos a trabajar corriente alterna en función coseno. Si me la dan en coseno, bienvenido, trabajo. Si me la dan en función seno, la paso a coseno. No es que no me la pueden dar en función seno, sí. Los voltajes de alterna, las corrientes de alterna, todo me lo pueden dar en seno o coseno, pero los vamos a trabajar en coseno.
Si me los dan en seno, los pasamos a coseno porque ya sabemos cómo pasar eso de una función a la otra. Esto es un adelantico de que en alterna lo vamos a traer en función coseno. Y ahí sí nos sirve todo. Ahí sí nos sirve que si hacen la frecuencia cero, les queda una constante la fuente, o sea, es continua. Todos esos detalles van a cuadrar perfectamente. Pero ya más adelantico les explico la razón poderosa por la cual tiene que ser coseno, ¿no? Bueno, por ahora, sigamos aquí. Yo no sé, jóvenes, si me están siguiendo y me van entendiendo. Bien. Segundo caso. Segundo caso. Recuerden que teníamos caso 1, si estábamos en continua. Caso 2. Caso 2. Estamos en alterna, o sea, ya olvídese de que la frecuencia es cero, no estamos en alterna, o sea, hay una ómega. Pero, el circuito es lo que vamos a llamar netamente resistivo. ¿Qué indica cuando hoy escuchen, vean este término? Circuito netamente resistivo quiere decir que un circuito que solo tiene resistencia. Y si solo tiene resistencia es porque para este caso estamos haciendo la bobina cero. ¿Me están entendiendo? Entonces, Sí, si señor. hacemos, si hacemos L igual a cero, pues quiere decir que no hay bobina, que solo hay resistencia. Cuando eso suceda, ¿cuánto me da la I de T? ¿Me entienden, muchachos? ¿Qué me da la I de T? ¿Cuánto me da la I de T? Si estoy particularizando, mire que tengo una respuesta general y de esa respuesta estoy particularizando. Estoy diciendo, usted ya lo analizó. Total, sí. Bueno, ¿qué pasa si L vale cero? Uy, pues si L vale cero, pues la fuente me alimenta solo la resistencia. Pero la fuente es de alterna, ya no estamos en continua, la fuente de alterna. Jóvenes, ¿cuánto me da la I si la L vale cero? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están pensando? Pues sería, creo, ¿no? BM sobre R coseno WT, de omega Exacto. T, perdón. Omega T. BM sobre quién? Sobre Sobre la R resistencia por el coseno de por el omega T. cos de omega t. Miren lo que nos da la I para si es netamente resistivo. O sea, mire la corriente si la fuente solo alimenta resistencia. ¿Y de dónde sacó el compañero el resultado? Pues se fue a la general y reemplazó a L por cero. Ya se fue a Slide la I down, ¿no? grandota. ¿Sí le escucho? Profe, ¿no slide down? No, no, Sí, no, no, sí. no, no. No, lo que quiero No, sí, sí, decirles es, sí, sí, sí. Es B sobre R. me explico, jóvenes. Esta expresión salió de coger la grandota y hacer L igual a cero, ¿sí o no? Espero que todos me hayan entendido que fue irme para acá, irme para esta y hacer L igual a cero. Lo que quiero que percaten es, para esta condición de netamente resistivo, ¿cuánto da el phi? ¿Se acuerdan quién era el phi? El phi era el ángulo de la I. ¿Cuánto da el phi? ¿Cuánto El es phi el ahí ángulo de la corriente? ¿Cuánto? era el phi menos tangente, menos el cotangente de WL, de omega L sobre R, ¿no? Sí, pero si L vale cero, ¿cuánto da el phi? Cero. Cero. Pero mire que aquí no va. Mire que aquí solo me quedó omega t. Entonces quiere decir que el ángulo es cero. O sea que dio el mismo ángulo del voltaje. Recuerdan que el voltaje tenía un phi de cero y la corriente también me dio un phi de cero. Sí, señor. O sea, ¿cómo está I respecto a B en los circuitos netamente resistivos? Igualados, es decir, van continuos. Eso, lo que se llama Van en Enfático. fase, I están enfasados. está en fase
O sea, ni se adelanta ni se atrasa. Y está en fase de B. Esto es importantísimo, muchachos. Profe, espere. Espero que ah, me lo... lo- Sí, lo según lo que escucho. acaba de decir, creo que deduje o puedo decir que si tengo conectado un RC, es decir, un capacitor con una resistencia, entonces la corriente adelanta el voltaje. Y si es al revés, si yo tengo conectado un inductor a una resistencia, sería al revés, ¿no? Sí, 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 Oh, sí. entonces, esa es la solución al problema de la caja negra. Sí, para allá Ok, voy. perfecto, profe, gracias. Bien, para allá voy. Entonces, caso 2, o sea, caso, estoy particularizando, espero que me entiendan. Tengo una expresión general y aprovecho esa expresión general para particularizarla. La primera particularidad es que me dije, oye, ¿y si es continua? Dice, ah, pues haga omega cero y me cuadra. El otro caso dije, bueno, ¿y si es un netamente resistivo? ¿Cómo así? Sí, si no hay bobina, si así solo hay resistencia, dice, mire lo que me da. Y en ese caso me daría que la corriente está en fase con el voltaje. O sea, jóvenes, de aquí en adelante, las resistencias no desfasan. Si ustedes tienen un circuito netamente resistivo, o sea, si tienen un circuito que solo tiene resistencia, la I va a estar en fase con B. No quiere decir 0 grados, esto fue para el ejemplo, pero si el voltaje va a 30 grados, la I también va a 30 grados. Si el voltaje va a -50, la I también va a -50. O sea, decir que está en fase no es que sean cero, no, sino que ambas tienen el mismo ángulo. ¿Me están entendiendo? O sea, que ninguna ni se adelanta ni se atrasa de la otra, van en fase. Bien, caso 3. Caso 3. Seguimos en corriente alterna, o sea, hay frecuencia, hay omega, pero circuito netamente inductivo. ¿Qué interpretan con esas palabras, muchachos? ¿Qué interpretan con ese término? Circuito netamente inductivo. O sea que solo hay ¿qué? Bobinas. Bobinas. O sea, ¿qué es lo que vale cero? En mi circuito, ¿qué es lo que tengo que hacer cero? La resistencia, ¿sí o no? Entonces, si la resistencia vale cero, pues obviamente me queda solo la bobina y la fuente me alimenta a una bobinita purita, llamémoslo así, o sea, a un netamente inductivo. Jóvenes, bajo esa consideración, ¿cuánto da la I de T? O sea, ¿cuánto me da la corriente por un circuito que solo tiene bobina? ¿Alguien me puede decir cuánto da la I? De Vm sobre omega L, Sí, coseno de omega T, -90. -90 grados. Miren otro dato importantísimo. Entonces, miren lo que nos dio la corriente que pasa por un circuito que solo tiene bobina. Jóvenes, la corriente está que del voltaje y cuántos grados. Entonces, como yo ya tengo la I y conozco el B, que quiero que se percaten que el B es este es el B que yo estoy trabajando, ¿sí o no? Entonces los puedo comparar. Entonces digo, ah, pues la I está tal cosa y tanto.
Y estoy en este momento hablando de un netamente inductivo. Y está que de B cuántos grados. ¿Ven la importancia de lo que les expliqué la clase pasada de saber los adelantos, atrasos en fase? Es importantísimo, no me puedo equivocar, no me puedo decir atraso cuando adelanta porque eso es gravísimo. Estaría atrasada. No, ¿Sí? ¿Está atrasada o está adelantada? pues, Adelanta 90, profe. tendría que ser 90 grados para que fuera cero. Entonces estaría atrasada. Imagínense las dos ondas. Aquí están en coseno, pero bueno, creo que ustedes tienen presente cómo es la función coseno, o si quieren háganlo con el seno, que eso les va a dar lo mismo. Pero lo que quiero que se percaten es que el voltaje, ¿dónde empezaría? ¿Dónde empezaríamos a dibujar la función coseno del voltaje? Jóvenes, quiero hacer esto como mentalmente a ver si me la pillan. El voltaje empezaría en cero, ¿sí o no? O sea, en el eje vertical, ahí empezaría un coseno. Pero la I, ¿dónde empieza? Empieza en -90. Ese menos quiere decir que esa onda coseno de la I empieza a la derecha del eje o a la izquierda del eje vertical. ¿Me están entendiendo? ¿Dónde empieza esa I? Esa función coseno de la I. A la ¿Qué dijo? Perdón, que no lo entendí. derecha. A la derecha, porque es menos. Y si empieza a la derecha, ¿empezó antes o La empezó derecha después? de ¿O está atrasada o está adelantada? está atrasada. Atrasada. ¿Y cuántos grados se atrasan? Pues 90, ¿no? 90. Esto es supremamente importante, jóvenes. ¿Qué les acabé de decir? ¿Qué acabamos de hallar? Que en los circuitos netamente inductivos, no se le olviden esos nombres. O sea, cuando solo hay bobinas, ustedes ya saben, van a la fija que la corriente atrasa el voltaje y lo atrasa 90 grados exactos. Profe, con ese atraso de 90 no se puede mover como un seno. Sí, sí, claro. Claro, todo eso ustedes, miren que ya entra mucho en las habilidades matemáticas y todo eso. Pero no, en este momento no les recomiendo que la expresen en seno porque el voltaje está en coseno. Entonces, si el voltaje está en coseno, yo la I también la expreso en coseno. Si el voltaje me lo dan en seno, si quiero, lo expreso en la I en seno o paso ese voltaje que está en seno, lo paso a coseno, trabajo todo en coseno. Si quiere, doy la respuesta en coseno o como me dieron el voltaje en seno, ahí sí paso ese coseno a un seno para, digamos, para decir, como me dieron el voltaje en seno, yo voy a dar mi respuesta en función seno. Eso les cuadra, muchachos, trabajar con seno es exactamente lo mismo. Obviamente tienen que tener el detalle con qué función están trabajando. Bien. Entonces miren lo que necesito rescatar del ejemplo. Primero, mostrarles lo tedioso, lo complicado que es si yo trabajo los circuitos en el dominio del tiempo. Bueno, pero ya que lo hicimos y nos gastamos una hora, lo desarrollamos y obtuvimos la respuesta, vamos a aprovechar esa respuesta para analizar. Y mire que hemos tenido tres casos particulares basados en uno general, llamémoslo así. Y aquí es donde viene mi explicación. Uno era que
¿Qué pasaba si el circuito es de continua? Como los que hicimos, como los que trabajamos en la primera parte del curso, que eran de continua. Pues simplemente decir, no, pues continua es una omega de cero. Dice, ah, perfecto. Y si la omega vale cero, dice, mire, si la omega vale cero, todo cuadra. El voltaje Vm, o sea, un número, una constante. Y la I que va a circular por ahí, como estamos en continua, la corriente es un corto, entonces la fuente solo alimenta la resistencia. ¿Y cuánto es la corriente? Pues B sobre R. Dice, pues claro, como el B vale Bm, pues Bm sobre R, y eso cuadró. Segundo caso particular. Oye, ¿qué pasa en ese circuito si yo quito la bobina? Quitar la bobina es hacerla cero. Dice, ¿qué pasa si L vale cero? Dice, uy, pues solo me queda la resistencia. Ah, pues a esos circuitos que solo tienen resistencia, los llamamos netamente resistivos. Y cuando el circuito es netamente resistivo, la corriente está en fase con el voltaje. No desfasa, ni se adelanta ni se atrasa, nada, van igualiticos, para donde vaya el uno va el otro. ¿Y cuánto vale? Pues obviamente vale Bm dividido en R sería la magnitud de la I por el coseno de la frecuencia omega t, porque el ángulo que lleve B, ese mismo ángulo va a llevar I, porque no desfasa. Tercer caso particular. Bueno, y si solo tuviera bobina, ¿qué pasa si la fuente solo me alimentara una bobina? Dice, ah, pues haga R0, ¿sí o no? Si yo hago la resistencia cero, pues la fuente me queda alimentando solo la bobina. ¿Qué pasa en ese tipo de circuitos? Los llamamos netamente inductivo. Quiere decir, quiere decir que solo tenemos bobinas, solo hay bobinas. En los netamente inductivos, la corriente atrasa el voltaje, pero más exactamente lo atrasa 90. O sea, tenemos los dos datos, que atrasa y tenemos el ángulo, 90 grados. Siempre en los circuitos netamente inductivos, es decir, siempre en las bobinas, la I atrasa 90 grados a B. Ahora, cuarto caso, no es cuarto caso, es el general. ¿Cómo fue el circuito general? O sea, el circuito grandote, digo grandote, con el que iniciamos, que la fuente que alimentaba, joven, dígame en alguien que es muy obvio, pero necesito saberlo. En el circuito general, o sea, en el circuito inicial, la fuente que alimentaba. A la resistencia de la bobina, ¿no? Exacto, a una resistencia en serie con una bobina. Eso es lo que nosotros vamos a llamar circuito inductivo. Mire que ya no es netamente nada, o sea, ya le quité la palabra netamente, porque ese netamente entenderán si me fija solo algo, solo resistencia, solo bobina, solo capacitor. Pero cuando uno le dicen solo, ah, eso es un circuito inductivo. Netamente no, circuito inductivo. ¿Qué indica circuito inductivo? Que tiene resistencia con bobina. O sea, que ni es netamente R ni es netamente L, no, es inductivo. Entonces dice, ah, resistencia con bobina. En los circuitos inductivos, que no voy a poner aquí como caso 4, sino que es el caso inicial, el general. Jóvenes, y anótenlo por ahí en sus apuntes porque no lo voy a copiar aquí en el tablero. En los circuitos inductivos, que es el caso inicial, la I que del voltaje está en fase, la adelanta, la atrasa. ¿Qué puedo decir de la corriente respecto al voltaje en los circuitos inductivos? También la adelanta, ¿no, profe? Primero, ¿por qué me dice también? Es ¿Qué que aquí digo? alguien adelantó La algo. traza. Ah, ¿cómo supo? ¿Cómo supo que la atrasa? Pues en el netamente inductivo, pues atrasa 90 grados. Sí.
como que pues digamos sí tiene una resistencia, pero digamos la resistencia no, digo, no debe tener como gran influencia en la, digamos, en la corriente alterna, en ese desfase. No, pero usted De la tiene en el clase. tablero, tiene la respuesta. En lo que le estoy explicando está ahí, eso es lo que yo quiero que miren. Ustedes saben cómo es la I en un circuito inductivo. La tienen por ahí copiada, está ya en el tablero, está escrita la I que pasa en un circuito inductivo, o sea, en un circuito que tiene R con L, o sea, que era el inicial, que era lo que yo llamé el general. ¿Tienen por ahí la I escrita? Sí, es ese BM sobre raíz cuadrada de R al cuadrado más omega al cuadrado L al cuadrado, ¿cierto? Coseno, todo. Exacto. Entonces la tasa, Mirando esa expresión, ustedes no me pueden decir o sí me pueden decir si la I está que del voltaje. se supone que la I estaría trazada tangente a la menos 1 omega L sobre R. Y joven, sí, correcto, pero dígame, ¿por qué está atrasada? ¿Qué miró? ¿Cómo supo que estaba atrasada? Porque igual está en menos, ¿no? Por Menos eso tangente sí, inversa. Exacto, jóvenes, este menos es el que les dice todo. ¿Sí me están entendiendo? Este menos es el que dice menos algo, menos 10, menos 20, menos 50. ¿Qué indica ese menos? Siempre ese menos, que la corriente empieza a la derecha del eje. Si el voltaje empezó en el origen, digámoslo así, y la corriente empezó a la derecha siempre, porque va a ser menos algo, en los circuitos inductivos, la I, ¿qué del voltaje? ¿Qué? la I está trazada tangente a la menos 1 de omega L sobre R, grados. Exacto. Para Entonces, inductivos y atrasa voltaje. exacto. En los circuitos inductivos, siempre, siempre, siempre la corriente atrasa el voltaje. ¿Cuánto? Ah, espera un momentico, le hago el cálculo. Espera un momentico, traigo la calculadora, profesor. ¿Por qué? Porque es que me toca hacer la operación de omega por L dividido en R y a eso le saco la tangente a la menos 1. ¿Me están entendiendo? Ah, me Sí, dio sí. menos 18. Listo, la traza de 18 grados. No, ese ángulo me dio menos 53,25. Dice, la traza 53,25 grados. Pero lo cierto de acá, de hoy, de este ejercicio, que lo trabajamos en el tiempo y luego lo vamos a supercomprobar. Ustedes lo van a supercomprobar en el dominio de la frecuencia, pero por ahora que me sirve el ejercicio es para mostrarle esto. Pregunto, jóvenes, y qué pena ser tan insistente, pero es que para mí esto es supremamente importante. Tienes que quedarle, pero claritico. Es más, de aquí para allá no me hagan más nada, ya vayan en vacaciones, pero entiéndame en esto. En los circuitos inductivos, la I que del voltaje La traza. atrasa siempre. ¿Cuánto? ¿Cuántos grados? Obvio lo que les dé cual cálculo. LBL con arco tangente del seno de omega t. Es tangente a la menos 1, ¿de qué valor? De omega por L, o sea, la frecuencia lo Tangente multiplico a por la los henrios, menos 1 de omega L sobre R. lo divido por la resistencia y a eso le saco la tangente a la menos 1. Ah, qué bueno, chévere. Sí, chévere. ¿Qué me pueden decir de un circuito netamente resistivo? ¿Qué pasa cuando una fuente de alterna alimenta solo una resistencia, o sea, solo resistencia purita? Ambas, la corriente y el voltaje van en fase.
Exacto, que la corriente está en fase con el voltaje. En fase, muchachos, no quiere decir que los ángulos sean cero, pueden ser cero, pero están en fase, o sea que el ángulo que lleva el voltaje, ese mismo ángulo lleva la corriente. ¿Y qué pasa si la fuente de alterna me alimenta un circuito netamente inductivo? ¿Qué saben? Que la corriente está atrasada solamente. ¿No sabe más nada? Atrasada a 90 grados. 90 grados, Eso, está atrasada 90 90, grados. ahí ya tiene otro dato. En el otro también lo tenía, pero tenía que hacer un cálculo, llamémoslo así. En este dice a la ciega y de una. Ah, es netamente inductivo, la I la atrasa 90. La I atrasa 90 grados. Muchachos, tarea número ¿qué de hoy? 4 o 5, no recuerdo. ¿Qué creen que pasa en este circuito si yo cambio la bobina por un capacitor? ¿Me entienden? Que puede ser una conclusión casi que ¿cómo es que llama uno? Por defecto. La Jóvenes, corriente se adelanta. exacto. Entonces, si ya no es un circuito RL, sino un circuito RC, que lo llamaríamos capacitivo, así solito, capacitivo. ¿Qué es un circuito capacitivo? Pues que tiene R con capacitor. Si hacemos la analogía, ya el compañero me lo acabó de decir, pero ustedes lo van a probar haciendo el ejercicio. En un circuito capacitivo, voy a colocarlo acá para que a ustedes les quede. Eh, Jóvenes, por acá en esta parte del tablero. Circuito capacitivo. ¿Qué es un circuito capacitivo? Que tiene R y capacitor, ¿sí o no? Circuito RC. En un circuito capacitivo y está, ¿qué creen? ¿Qué debe? ¿Y cuántos grados? Esa segunda, si no la saben, se la voy a dar. Pero ustedes por deducción o por analogía, ¿no, muchachos? En un circuito capacitivo, la I que del voltaje, ¿qué creen que pasa? Está adelantado. Debería estar. Exacto. Entonces, en un circuito capacitivo, la I adelanta o adelantada de B. Pues la I está adelantada de B. ¿Y cuántos grados? Esto se lo voy a dar, que es lo que ustedes van a encontrar. ¿No estaría tangente a la -1 omega c, profe? No, 1/omega C dividido en R. Que si quieren, muchachos, esta misma expresión la copio acá. Es tangente a la -1 de 1/omega C R. Esto les doy este dato y ustedes van a llegar a eso cuando hagan el ejercicio. Si no van a hacer el ejercicio, al menos aprendan en esto, que es 1/omega C dividido en R. Lo copio un poquitico mejor si es que aquí la tableta me lo permite, para que quede un poquitico más claro. 1/omega C y todo eso dividido en la resistencia, que obviamente al hacer eso me da 1/omega C. ¿Y qué creen que pasa si yo les digo circuito netamente capacitivo? La corriente está adelantada a 90 grados. Ajá. Entonces, si es ya le puse la palabra netamente, ¿me están entendiendo? O sea, solo hay capacitores. Si es netamente capacitivo y está que debe y cuántos grados, ¿sí o no?
Entonces, pues, obvio, si en los capacitivos adelanta, en los netamente capacitivos con más razón, o sea, esto si no cambia, la I está adelantada de B. Y en este caso, ¿cuánto? Dice, ya no tengo que hacer cálculos, la adelanta 90 grados. Jóvenes, ¿se dan de cuenta la importancia de los conceptos que acabamos de ver? Entonces, la clase de hoy me la tuvieron que entender porque esto es supremamente importante, o si no me tienen que preguntar. Estas dos últimas, pues te las estoy dando más como una analogía, o sea, como una respuesta análoga o sea, si yo sé qué es lo que me pasa en las bobinas, sé que me va a pasar en los capacidores, pero lo pueden hacer, ¿no, jóvenes? Entonces, muchachos, díganme por por el micrófono, o bueno, por el chat, voy a entrar al Meet para poder ver si me están escribiendo ustedes por chat cada vez que le pregunto. Yo entiendo que puede haber estudiantes que no pueden abrir el micrófono y entonces me responden por chat. Pero bueno, veo que ni teclado tienen. Bien. Eh, muchachos, preguntas como para intentar ver si esto medio quedó claro. ¿Cuántos tipos de circuitos existen o vamos a tener, según lo que yo acabé de explicarles? ¿Cuántas posibilidades de circuitos tenemos? 5. 5. 5. Cinco. ¿Cuáles son? Profe, 5 serían. Son Sí. circuitos RCs y circuitos reales sin fuente, circuito RC y circuito RL con fuente y circuito RLC. No, aquí no hay nada con fuente y sin fuente. Es circuito netamente resistivo, circuito netamente capacitivo, circuito netamente inductivo y circuito inductivo. Perfecto. Entonces, jóvenes, 5 circuitos. Los tres netamente, ¿cierto? Netamente resistivo, netamente inductivo y netamente capacitivo. O sea, los tres netamente. Y el inductivo y el capacitivo. O sea, el RL y el RC. Entonces son 5 tipos de circuitos. Exacto. Entonces, que comenta Daniel, los tres netamente y el inductivo y el capacitivo. ¿Ustedes se imaginan algún otro circuito o no? Pues RLC sería. Exacto. ¿Qué Sí, pasa con profe, el el... RLC. Exacto. ¿Qué pasa con el RLC? Pues sería un circuito inductivo capacitivo, ¿sí o no? No, Sí, jóvenes. eso es, pues eso no debería de ser, depende si es más capacitivo que inductivo, según la Exacto. componente imaginaria. Entonces, cuando ustedes tienen un circuito que tiene los tres elementos, o sea, los tiene físicamente conectados, ya existen. Tiene una resistencia conectada con bobina y conectada con capacitor, o sea, eso está montado y está funcionando. El circuito tiene los tres elementos, pero, pero, desde ahora, que ustedes de pronto si ya han mirado los videos y eso de pronto lo pueden comprobar, el comportamiento, el comportamiento de ese circuito solo encaja en uno de los 5, son uno de tres. Mire lo que mire lo que les estoy diciendo. Tienen resistencia con bobina y con capacitor, o sea, los tres elementos están conectados, pero ese circuito se comporta como solo tres. ¿Alguno de ustedes me podrá decir cuáles son esos tres que yo hablo, que de esos tres no se sale el comportamiento de ese circuito? Circuito capacitivo, circuito inductivo y el circuito, no, y ya, y no sé cuál es el tercero. Tal vez el otro sería netamente resistivo.
Exacto. Entonces, Así ya, cuando el imaginario es cero. exacto. Entonces ya comienzan a entender y a comprender que el circuito RLC existe, muchachos, y mucho, mucho, mucho. Pero el comportamiento solo va a ser o inductivo. ¿Qué indica inductivo? Que el efecto de la bobina le gana al efecto del capacitor, o sea, se impone. Entre la bobina y el capacitor siempre va a haber una lucha, una pelea. Ellos siempre, siempre se van a restar. Entonces, dependiendo de quién gane, pues ese se impone. Entonces, si pensamos en eso, como ellos van a estar restándose, como ellos van a estar peleando, si gana la bobina, pues me queda R con bobina, digamos, porque la bobina le ganó al capacitor, entonces sería un circuito inductivo. Pero si gana el capacitor, pues me queda R con capacitor, que sería el famoso circuito capacitivo, porque le ganó, el capacitor le ganó a la bobina. Pero se puede dar el caso en que los dos se anulen, o sea, se hagan cero los dos. Pues entenderán, muchachos, que si así estén conectados, si los dos se anulan, realmente queda solo la resistencia. Entonces me quedaría el netamente resistivo. ¿Por qué? ¿Por qué no puede existir en ese circuito el netamente inductivo o el netamente capacitivo? Porque alguno de ustedes me puede decir por qué no podemos tener chance, el más mínimo chance, de tener netamente inductivo y de tener netamente capacitivo en un circuito de RLC. Yo creo que o debe adelantar o debe atrasar, ¿no? ¿Pero por qué? Uy, Pues no sé, de alguna manera tenemos otro elemento que consume voltaje y eso afectaría. ¿Por la fuente? Sí, sí. Porque ¿qué se necesita? ¿Qué se O el necesita? imaginario. ¿Qué se necesita para tener un netamente inductivo, por ejemplo? ¿Qué se necesita? Una fuente, una bobina. Que no haya qué. Resistencia Resistencia. igual a cero. Resistencia. Exacto, que no haya resistencia. Y si ustedes ya la tienen conectada, o sea, si ustedes tienen un RLC, no hay forma, muchachos, de eliminar la resistencia. Es decir, no tenemos otro elemento que fuese como una resistencia negativa para que con la resistencia se peleara y se anulara. No sé si me entiendan. Como si sucede con la bobina y el capacitor, que entre ellos se intentan anular, por decirlo ese término para que me entiendan. Entonces, existe la posibilidad de que la bobina y el capacitor entre ellos dos se anulen y entonces solo queda la R. Pero no tenemos un cuarto elemento que fuera, llamémoslo, en la contra de la resistencia, lo cual quiere decir la resistencia siempre estará. No hay forma de eliminarla. No hay forma de, muchos muchachos, cuando se inventen algo que me eliminen la resistencia, uy, eso mejor dicho, ya no pagaríamos recibo de energía porque le colocaríamos ese elemento y todo el consumo lo restaríamos nosotros mismos, no sé si me entiendan. Pero resulta que no hay ese elemento, por eso siempre, siempre va a haber resistencia y por eso siempre va a haber potencia consumida, llamémoslo así. Pero todo esto lo que quiero aclararles es que solo vamos a tener 5 tipos de circuitos, porque el RLC o va a ser netamente resistivo, o se va a comportar como inductivo, o se va a comportar como capacitivo. Pero no hay un circuito inductivo capacitivo, no, porque uno de los dos elementos se va a imponer sobre el otro.